de viaje, es que también tiene que ver con la salud mental. Viajar es salud, sin duda. Es que, exacto, yo me fui con eso, pero realmente se apunta eso. Claudia Marcuchetti, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Hola, Clau. Pues muy bien, Bienvenida. Pues hoy vámonos a Puerto Vallarta porque Vallarta es delicioso para cualquiera. Sí. ¿Dónde está, Clau? Antes que nada, ¿Cómo llego es hoy? la playa, podemos volar, podemos ir en Ya. camión, podemos ir en coche, está muy cerca de Guadalajara, en realidad. Oye, está en el mejor lugar del mundo, Jalisco. Ándele. Ahí está. Bueno, el estado es Jalisco, pero realmente es como el destino de playa para los jaliscienses y para los, Como los Acapulco. tapatíos, como Acapulco, pero también los mexicanos, y sobre todo porque, fíjate que Puerto Vallarta, y ahora festejamos aquí en la Ciudad de México esta marcha tan maravillosa de 500,000 almas unidas por el respeto a la diversidad sexual, pues qué maravilla, porque en Vallarta ese espíritu lo han tenido siempre. Qué maravilla. Fíjense que pues, son conocidos en todo el mundo, es una playa conocida en todo el mundo por el respeto y por el ambiente amistoso que hay para la comunidad LGTB, que hoy se aumentó de letras, pero la verdad al final ya sabemos de quiénes hablamos de todas esas personas que a lo mejor pues no hacen las cosas o hacen las cosas de una manera diferente. Y yo creo que es importantísimo que se respeten y que tengan también pues sus lugares de diversión específicos, porque la verdad uno se encuentra pues más fácilmente con gente de la misma orientación que tú, y Vallarta es uno de ellos. La verdad es un ambiente incluyente para todos. La temporada más importante es de noviembre a mayo, y ahí fíjate que incluso la presidencia municipal organizó la primera marcha en 2013 para el orgullo gay, y hay un congreso internacional, el International Expo and Business LGBT. Entonces hay todo un movimiento alrededor de esto, y bueno, obviamente hay hoteles. Fíjate que 3 de cada 10 hoteles en Vallarta son orientados hacia este tipo de turismo. Muy bien. Sin contar que te organizan desde bodas, o sea, realmente hay una página internet que puede uno enterarse, no es una agencia de viajes, es una página realmente donde te enteras qué está sucediendo en este ámbito, qué shows hay, qué exposiciones de arte hay, en fin. Es la playa mexicana que entra a la diversidad perfecta y que recibe Exactamente. Es realmente conocida en todo el mundo por eso. Y no solo, obtuvo el primer destino mexicano que obtuvo el Gay Travel Approved. Es decir, está aprobada por, ahora sí que la agencia de viaje gay, pero en realidad es LGBT, porque tenemos que incluir a todos, a toda la diversidad que hay en esta designación, ¿no? Pero lo que es importante es que no es una especificación que llegue a la ligera, ¿no? Ellos hacen una nominación y bueno, tiene que ofrecer un ambiente seguro y acogedor para los viajeros LGBT, y todo esto hace Puerto Vallarta, lo que hace que se vuelva una experiencia de viaje pues muy alegre, con una buena energía palpable, un sentido de la inclusión. Además, qué lindo es Vallarta, o sea, encima de todo, ¿no? Así O sea, es. un Y no lugar solamente hermoso. la inclusión, como bien lo mencionas, sino también actividades que son sumamente atractivas para estas personas, porque así como a algunas personas les gusta ir a ciertos tipos de shows, a otras personas les gustan otros. Así y qué es. bueno que se pueda desarrollar. Entonces, específicamente, mencionabas que había stand-up comedy, Así habían de teatro. Hay hasta drag queen shows, o sea, es realmente muy Pues de primer divertido. mundo, A mí ¿no? me gusta ir, te voy a decir eso, porque realmente son espectáculos. para todos. Tienen mucho talento estas personas. Pero bueno, hay estos cruceros también que hacen de Puerto Vallarta la parada obligada, y son cruceros específicos. Ahora sí que hay 2 cruceros, no puedo decir líneas de cruceros, pero bueno, hay 2 cruceros que paran ahí y que vienen de Canadá, de Estados Unidos, y van bajando, y es un ambiente realmente destinado y con destino para la diversidad sexual, ¿no? Sí. Entonces, pues muy interesante esto, porque no habíamos visto este aspecto de Vallarta, ya habíamos platicado de Vallarta, pero fíjese que además se organizan fiestas en alta mar, en catamaranes, todo esto para la diversidad sexual, ¿no? Es decir, orientados a esta diversidad. Clubes de playas, en la Playa de los Muertos es muy conocido. Fíjese que ahí hay un área que se llama las Sillas Azules, y hay una gran bandera del orgullo gay, y ahí es donde realmente se reúne más esta comunidad, pues para conocerse, para integrarse, para, pues en fin, ¿no? Pasarla bien, que es a lo que uno va a la playa al final, ¿no? Entonces, las Sillas Azules es muy importante. La zona romántica, conocida así, que es muy bonito nombre, pues bueno, ahí hay muchísimos bares, en el día hay, fíjate, incluso se le llama, podría llamarse también Lomas Homo, así le
le dicen. Esta área comúnmente conocida como la zona romántica desemboca en la Bahía de Banderas, porque bueno, la Bahía de Banderas realmente incluye a todo el Puerto Vallarta, y no solo Puerto Vallarta, incluso los alrededores, porque es muy grande, ¿no? Sí. Pero bueno, la zona romántica es muy conocida para ir en las noches, tomar la copa. Hay una cantidad de restaurantes gourmet, desde lo más sencillito hasta lo más sofisticado, porque realmente es para todo tipo de... Y cocina internacional. Cocina internacional, cocina O la típica de ahí que también... también el pueblito antiguo mexicano, pero es muy conocido porque es realmente gourmet, ¿no? Y también hay otra cosa que me encanta, los cafés al aire libre para tomar la copa, ahora sí que lo que le conocen los americanos como la happy hour, la hora feliz, y pues se toma uno en la zona esta, hay una calle que se llama Olas Altas, que es en el pueblo viejo, y pues paseas y caminas al atardecer, y bueno, pues es muy divertido, porque tienes todas las actividades, digamos, normales de una playa, pero además tienes el plus en Vallarta de tener esta distinción que sí se ha creado, ¿no? Porque no es algo que se impone, ¿no? Claro. Se ha creado realmente naturalmente por todas estas iniciativas que el gobierno, que la comunidad que vive ahí ha tomado para acoger, para recibir con más ánimos que otras playas Porque esta tenemos muchas comunidad, playas, ¿no, Clau? Muchas playas. Y son maravillosas y también cabe la diversidad, pero esta, como bien lo decías tú, se ha vuelto pues un destino turístico natural para toda la comunidad, así es. ¿no? Platicaba ahorita con uno de los chicos de maquillaje, me decía, es que no sabes cómo me divertí en Vallarta, es que no sabes qué hombres tan guapos. Y bueno, la verdad es muy, muy divertido y muy padre saber que alguien pues se siente a gusto en un lugar y hay estas condiciones que dan para esta pues aceptación, ¿no? Yo creo que el respeto para cualquier persona hacia cualquier otra persona, sea cual sea su orientación, su actitud, en fin, yo creo que el respeto y la tolerancia es lo más importante, ¿no? Claro. Y esta es un lugar que ofrece precisamente eso, así que es muy importante pues que ahora sí que los mexicanos conozcan que está esto sucediendo en su país y que el extranjero. lo aplaudan, ¿no? Así es, Claudia, muchísimas gracias.